tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en las cápsulas de emprendimiento, negocios, México-Japón, y hoy nos encontramos con un chico pues muy emprendedor. Nos va a hablar de lo que están haciendo, nada más y nada menos Fermín Franco Medrano, baja californiano, matemático, con una amplia experiencia en la relación comercial, vivió en Japón. Fermín, muchas gracias a nombre de la secretaria de Economía, la maestra Cloutier, de la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, y de un servidor, Adolfo Laborde, ministro en Japón. Te damos las gracias por pues brindarnos este tiempo para analizar e intercambiar opiniones sobre las oportunidades que hay de México en Japón y viceversa. Muchas gracias, Fermín. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, es todo un placer y un honor estar aquí contigo y apoyar en lo que se pueda, poniendo el granito de arena, que eso siempre ha sido pues mi perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Pues es el objetivo de estas cápsulas, hablar de las oportunidades que nos ofrece el expertise, ¿no? El camino ya andado de muchos de los expertos como tú, y sobre todo que han trabajado directamente con empresas. Nos comentabas que viviste en Japón, estuviste un tiempo en Japón, has tenido contacto con esta red de hispanos en Japón, trabajando en pro de las comunidades. Y hablamos también de que hay una oportunidad muy grande para los mexicanos como nación, ¿no? Como grupo en Japón y en Asia, que repito, Japón es la entrada de Asia. Sí. ¿Cómo ves tú la situación de México o de los mexicanos que están haciendo el día al día el comercio exterior con Japón? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad, como te comentaba, sí hay una gran oportunidad. O sea, realmente estando allá, pues por tanto tiempo, ¿no? O sea, a la fecha, ¿no? He vivido 8 años en Japón. Te digo, ahorita estoy aquí en Baja California y pues no sabemos, ¿no? O sea, realmente cuánto potencial a veces tiene para crecer. Y estando ya te das cuenta que la presencia, por ejemplo, en Japón de las comunidades occidentales, ¿no? Ya sea de los productos o de la cultura también que se tiene, es muy grande y a los japoneses les encantan muchas cosas del exterior, ¿no? Hasta históricamente, ¿no? Si nos vamos a Nagasaki, las cosas europeas y la modernización de Japón, desde ahí viene esa fascinación, ¿no? De los japoneses y continúa hasta la actualidad esa amalgamación, ¿no? Entre lo moderno y lo tradicional, entre lo europeo y lo tradicional propio, ¿no? Pero en esa amalgama hay unas cosas importantes históricas y también de comercio y modernas, ¿no? Que tenemos presencia no solo mexicanos, sino hispanos también en Japón, pero también vemos que todavía es desproporcionado con lo que tienen otros países, ¿no? Entonces, realmente, pues, hay todavía una gran potencialidad para nosotros crecer como mexicanos y también, como lo planteaste, incluso, digamos, en armonía o en alianza, digamos, con países que tenemos cuestiones culturales que pues nos unen, ¿no? Y que podemos de alguna manera hacer alguna palanca, porque pues los esfuerzos que tenemos a veces en Japón, pues se pueden ver beneficiados, ¿no? Si finalmente a veces nosotros, si tú le preguntas a los mexicanos a veces por cosas de Asia, a veces no distinguen a un japonés de un coreano, de un chino, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Y pues a ellos les pasa igual a veces, ¿no? O sea, no distinguen a veces un mexicano de un brasileño o de un chileno o ninguna, nada de eso, ¿no? Entonces, si es que a veces pueden distinguir, ¿no? Porque a veces algunos países no los tienen muy en presentes. Entonces, definitivamente que ahí hay oportunidades y tiene mucho para crecer. Y pues sí, la empresa que nosotros fundamos también tiene mucho que ver por ese lado, ¿no? Tanto aprovechar las oportunidades comerciales por un lado y nosotros que tenemos toda esa experiencia de vida, de estudios en Japón, incluso de familia en Japón, que tenemos muchos de nosotros, pues que tenemos digamos, toda esa perspectiva bicultural y de todos los sentidos, idioma, cultura y estudios, y pues tratar de hacer ese puente, ¿no? Como otros más que pues trabajamos en esta relación. Esa es parte de la idea, ¿no? Sí. ¿Qué ha hecho la empresa en la que tú laboras? Y tengo entendido que tiene representaciones tanto en México como en Japón, Kumiai International. ¿Qué han hecho ustedes en pro de las empresas, de los emprendedores mexicanos? Cuéntanos un poco cómo les podrían ayudar o qué consejos prácticos podrían ustedes ofrecer de acuerdo a la experiencia en su trabajo con estas empresas. Pues lo que hemos hecho es ayudar, digamos, a la relación comercial desde el punto de vista de la consultoría. Y en concreto, pues hacemos servicios, decimos las 4 Cs, ¿no? Porque son
Uno es comunicación, es decir, todo lo que tiene que ver con traducción e interpretación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con eventos, hemos ayudado pues, a poner intérpretes, a traducir documentos. Las empresas muchas veces tratan de entrar a Japón, como en muchos mercados internacionales, con el inglés, ¿no? Y pues Sí. la verdad es que no es suficiente, ¿no? O sea, cuando ya vienen aquí se dan cuenta que pues no, o sea, que realmente toda su documentación, todo su etiquetado, todo, pues tiene que estar en japonés, y que pues para Claro. empezar, si no tienen eso, incluso si no parten desde el punto de vista de tener un japonés, incluso que sea como contralocutor en la relación, difícilmente van a poder ganarse la confianza, por ejemplo, de un inversionista o un cliente, un distribuidor japonés, ¿no? Entonces, eso es en lo que primero les asesoramos, ¿no? Se les trata de hacer también estudios de mercado también, es otra cosa que también trabajamos por ese lado, en lo que es la consultoría y lo que es la comunicación. Y el otra área que manejamos es la de la capacitación, que por otro lado, como te comentaba, tenemos, además de, pues, de la compañía como tal, tenemos consultores de pues varios, tanto japoneses como hispanos también, de diferentes nacionalidades, que han tenido pues una larga experiencia también, así como pues como tu servidor o como algunos de los que colaboran aquí, y que pues pueden apoyar con esa experiencia para hacer capacitación a empresas, digamos, de la región hispanoamericana sobre temas que tienen que ver con lo que es la empresa o el éxito en la industria en Japón. En concreto, pues temas, los más famosos pues, son estos de 5S, de Kaizen, por ejemplo, el Omotenashi, que es el servicio al cliente japonés, que ahí hay una diferencia también abrumadora, ¿no? Cuando tú ves cómo es el servicio al cliente en Japón y pues que realmente se desviven, ¿no? O sea, pues sí, las personas que trabajan en el servicio al cliente por atender al cliente y dar una buena impresión, cuando pues a veces contrasta muchísimo, ¿no? Con algunas empresas que desafortunadamente no tenemos esa cultura suficiente y a veces es totalmente opuesta, ¿no? Parece que les estamos haciendo un favor a veces, ¿no? A algunas empresas y pues eso también damos ese tipo de cursos de capacitación. Entonces son esas 4 cosas, ¿no? Comunicación, consultoría, capacitación y comercio, ¿no? Que también, más bien, servicios de apoyo, ¿no? Nosotros no importamos directamente, hacemos todo el apoyo, digamos, para conseguir eso, ¿no? Y porque, pues, hemos visto y te podría platicar, ¿no? Algunos ejemplos donde, pues, por no seguir las cosas como se debieran o a veces por ahorrarte ciertas cosas, pues la gente termina gastando más o termina fallando incluso en sus intentos a veces de lo que es hacer exportación, por ejemplo, o importación, cuando pues se podrían ahorrar, digamos, así, teniendo pues ese conocimiento más profundo de cómo funciona en particular Japón, porque si bien es Asia, sí es un Asia muy particular, ¿no? O sea, cada destino tiene sus particularidades, pero pues sabes bien que sí tiene sus cuestiones que no se le puede enfrentar como un país más, pues, dentro del contexto internacional. Es que es un mercado muy sofisticado, ya lo dijiste, un consumidor exigente que pues compite, ¿no? Compite mucho con los productos que hay en Japón, con los que llegan. Por lo tanto, la exigencia de todo aquel que quiera ofrecer o comercializar sus productos en este país, pues es doble, porque no solamente compite con los que hay en el mercado internacional, en el caso de que exista una competencia, sino que también en algunos casos ese producto ya existe en el propio Japón con unos estándares de calidad muy altos. Entonces, sí, tienes toda la razón y para ello pues se necesita este acompañamiento que ustedes ofrecen. En este contexto y retomando un poco lo que comenzamos a platicar hace un momento sobre las oportunidades de este mercado, pues nada más y nada menos Japón importa el 60%, más del 60%, 67% de los alimentos, ¿no? Que ahí yo creo que hay un rubro muy importante y hay una gran cantidad de oferta exportable en México en diferentes áreas, diferentes categorías. Y es ahí donde yo creo que ustedes, empresas como las de ustedes, pueden realizar un paquete completo para este acompañamiento, ¿no? ¿Alguna experiencia exitosa que hayan tenido que nos quieras compartir de algún proyecto, de algún producto insertándolo en Japón? Pues hemos tenido varios proyectos, en particular, por ejemplo, la importación de lo que es cárnicos de Uruguay. Hicimos algún acompañamiento precisamente ahí en ese proceso. Hemos trabajado con varias embajadas y varios de otros países también. Ahí, pues también cada producto tiene sus particularidades y es complejo y
pues más que a lo mejor, digamos, casos de éxito también, aprendemos también de los casos en donde no se ha podido hacer por alguna razón, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos observado muchas veces es empresas que tratan, por ejemplo, de venir una y otra vez, por ejemplo, a lo que son las ferias comerciales, ¿no? Bueno, que ahorita se detuvo, ¿no? Udex, por ejemplo. Sí, aunque ya se reanudó, ¿no? Esto de Fudex, pero que pues finalmente te digo, habían estado por años viniendo, ¿no? Y que no habían tenido ese acompañamiento, y entonces, por ejemplo, venían varias veces y se hace una inversión, pues obviamente muy grande, ¿no? Con ese tipo de cosas, no solo en tiempo, sino en dinero, pero que precisamente, pues, o no tenían suficientemente el intérprete, o no habían hecho el esfuerzo ni siquiera de traducir, por ejemplo, te digo, sus etiquetas, o no tenían bien identificado ni siquiera el nicho de mercado en donde se podían insertar, como tú dices, qué tanto está la competencia. Entonces, pues es venir un poco a ciegas, y en segundo lugar, pues no suficientemente preparado, ¿no? Entonces, en esos casos es donde hemos podido precisamente, pues ofrecer ese tipo de servicios y ayudarles a que realmente puedan insertarse de mejor manera en el mercado, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido que, pues, estar tocando puertas a veces y tratando de decirles, miren, pues así lo podemos hacer, y finalmente, pues algunas empresas pues tratan de buscarlo por su lado, y otras sí se han convencido. Entonces, es algo que hemos venido haciendo poco a poco, ¿no? En este caso, y pues nos ha funcionado, ¿no? Hasta el momento. Claro que ahorita pues toda la cuestión de la pandemia pues nos ha afectado muchísimo. Muchas de las cuestiones que veníamos haciendo pues ahora pues los hemos venido pasando todo a virtual, a lo que habíamos hecho, y en esos aspectos pues también ha crecido, y pues todo lo que es la capacitación ahorita creció mucho por esa parte, a lo que tenemos como son seminarios virtuales. Tenemos algunos seminarios, por ejemplo, que son incluso dirigidos a lo que es el entendimiento de las dos culturas también, para minimizar, digamos, estos roces, ¿no? Entre, sobre todo, por ejemplo, japoneses y hispanos, por ejemplo, que tenemos. Entonces, eso también se ha venido incrementando, y es algo que, pues, sí ha sido exitoso en ese sentido, y creemos que, pues va a ser benéfico en este sentido para la relación y, pues, para las empresas como tal, porque si me preguntan a mí muchas veces de por qué Japón, desde un principio, ¿no? Cuando uno se interesa, y pues hay muchas cosas que tiene, ¿no? Japón, y entre ello, pues es estas cosas que sabemos de la disciplina, la organización, la puntualidad, el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Y pues eso son a veces cosas sencillas aparentemente, pero que son vitales y súper importantes, y que no las tienen a veces las empresas, pues, de nuestros países muchas veces. Digo, muchas sí las tienen, pues, pero no les falta todavía, y ahí es donde, pues, esa capacitación, además de que les llama la atención a muchos de que pueda hacer desde Japón, porque nosotros ofrecemos las capacitaciones, por ejemplo, en vivo desde Japón, a veces con traducción simultánea, ¿no? Con japoneses, directamente, ¿no? A las empresas. Entonces, eso ha sido positivo y ha tenido Claro. también bastante éxito en ese sentido. Tocas un tema medular importante. Ayer, en una reunión de trabajo con dos japonesas que realizan negocios con México, tocábamos el tema de las competencias multiculturales para poder desarrollar. Uno pensaría que pues, los negocios son iguales en todas partes, y no es cierto, ¿no? Cada país, como tú bien comentas, tiene su particularidad. En el caso de Japón, especialmente la cultura de los negocios, que se está modificando, por supuesto, con el coronavirus, pero sigue manteniendo un carácter, y ese carácter es pues el compromiso, el valor de la palabra, ¿no? La organización, las promesas, todo lo que ya nos acabas de comentar. Pero que citando a estas dos colegas japonesas, a veces no se cuida, ¿no? Y cuando esos elementos que parecen de sentido común no se cuidan, pues acaba por una falta de entendimiento y una ruptura en la comunicación. Entonces, Sí. también yo me sumo a esta idea de que para las empresas que deseen, quieran incursionar en el mercado de Japón, pues tienen que ir eliminando esta curva de aprendizaje que te la dan este tipo de capacitaciones, ¿no? De competencias multiculturales, la cultura de los negocios, y pues la Sí, sensibilidad, sí, que eso es lo que básicamente hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué otros elementos, además de los que ya hemos comentado, consideras fundamentales para que una empresa que quiera iniciar un proceso de negocios con Japón tiene que cumplir? Pues creo que lo comenté a lo mejor brevemente, pero es precisamente tener un socio, por ejemplo, en Japón.
O sea, tener ya gente que esté ubicada en Japón y en particular japoneses. Nuestra empresa, por ejemplo, pues somos un socio japonés y somos 2 socios hispanoamericanos, ¿sí? O sea, tu servidor mexicano mi otro socio y amigo es Carlos Segura, que es costarricense, y Tokiji Miyamoto, que es nuestro socio japonés. Y es indispensable porque, pues, ahora sí que la cultura japonesa, ya sí que me remonto a cosas históricas, pues es un poco cerrada, ¿no? Como bien lo sabes. Y es difícil que de entrada, sin tener un vínculo con la cultura, confíen completamente en ti, sin intermediación de otro japonés que de alguna manera esté un poco hibridizado y que pues dé un poco el aval, ¿no? Pero sobre todo para cuestiones de los negocios y eso, a menos que ya tengas, por ejemplo, mucho tiempo aquí y que justamente pues hables el idioma, que te conozcan, que te vayas, ahora sí que a muchos se les hace un poco extraño, pues tú bien lo sabes que pues es cuestión de irse a tomar pues ahora sí que hasta la cena o hasta las cervezas, ¿no? Un poco hasta a conocerse, pues, porque es la confianza y es lo que hace mucho la parte de la responsabilidad. Y si no se tiene eso, pues muchas veces pues lo único que se puede hacer es tratar de hacerlo por ahora sí que interpósita persona. Entonces, tenemos que tener ese vínculo para que podamos tener, digamos, esa confianza, porque es japonés, incluso tú lo ves, ¿no? Cuando las empresas japonesas hacen negocios en el extranjero, pues lo hacen preferentemente y mayoritariamente con empresas japonesas que ya están ahí. Sí. Van a preferir 1000%, ¿no? A una empresa japonesa, aunque le dé más caro el servicio y todo, sí, van a preferir a la empresa japonesa que está en ese país que a empresas locales que no saben. ¿Por qué? Porque pues y no están tan errados a veces, lamentablemente, en el sentido de que, pues, bueno, nosotros decimos que lo barato sale caro a veces, y es que sí hay muchas buenas empresas mexicanas y eso, pero pues ahora sí que es difícil luchar contra a veces la cultura que ya está en los japoneses, de que ellos pues prefieren irse, digamos, a lo seguro, entre comillas, ¿no? Entre comillas, a lo seguro, de que pues saben esos pilares de la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso, ¿verdad? Y la calidad, o sea, eso como que saben que ya está muy, digamos, en la cultura de las empresas japonesas, y pues tienen un mínimo de eso, ¿no? Tienen un mínimo con el que ellos saben que pueden contar. Entonces, pues, digo, para vencer eso, la única manera, pues, es tener este híbrido, y pues eso es lo que intentamos ser un poco nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos en Japón, somos una empresa japonesa, pero que tenemos ese doble pie, ¿no? Y creo que te comentaba, ya tenemos desde el año pasado la filial ahora sí en México, o sea, oficialmente fundada en la Ciudad de México, y además tenemos toda una red de aliados en los diferentes países. Entonces, eso nos permite operar, digamos, pues ahora sí que proyectos en diferentes países, ahora sí que a modo, en ese sentido, y pues contar, y en cada lugar contamos precisamente con esa red de bicultural, ¿no? Y eso es lo que procuramos para poder pues analizar la posibilidad de ejecutar un servicio, ¿no? Sobre todo en Japón o en otros lados, e incluso entre las regiones también hispanoamericanas, entre diferentes países. Entonces, la recomendación es esto, ¿no? Pues tener pues ese aval, que se lo consigan y que pues tengan muy bien la manera en cómo entrar en ese sentido cultural también, porque tarda uno en hacer los negocios a veces con el japonés, pero una vez que se establece y que pues, te gana su confianza, pues por lo general sí es una relación un poco más duradera que la que tienen a veces en otros países, ¿no? Si me permites agregar algo, estimado Fermín, fíjate que completamente de acuerdo contigo, tener un socio japonés es fundamental, pero un colega que lleva muchos años también en estas áreas, en este terreno de los negocios México-Japón, me dijo, es importante tener un socio, pero también es importante tener un representante mexicano que lo vaya llevando de la mano, que lo acompañe, y si no lo tiene, pues yo creo que ahí es donde entran las empresas como las de ustedes, en donde les dan certidumbre, porque no dejas la rienda suelta y aseguras un tanto pues que los objetivos organizacionales o de la organización se cumplan en Japón o en México, Fermín. Pues muy interesante, Fermín. ¿Dónde los pueden encontrar aquellos que quieran empezar a eliminar esta curva de aprendizaje que ya comentamos? ¿Dónde los pueden encontrar para que pues puedan algunas alianzas, algunas asesorías, ya sea virtuales o en línea? Claro, pues nuestra empresa, la página de internet es
es kumiai con K, kumiay.com, y el correo también es contacto@kumiai.com, y también, pues eso es por esa parte. Y a los que ya están en Japón, por ejemplo, que quieran a lo mejor hacer una red, como te decía, también tenemos la Asociación de Profesionales Hispanos en Japón, que pues también la pueden encontrar así, como profesionaleshispanos.jp, y pues ahí pues se hacen también algunos lazos, ¿no? Y ya por la parte pues empresarial, pues también con todo gusto podemos orientarles por ese lado. En México, en la Ciudad de México, pues bueno, eso ya, si nos escriben, podemos dar mayores detalles a cualquier persona que le interese. Muchas gracias, Fermín. A nombre de la Secretaria de Economía, la maestra Cloutier, la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, Adolfo Laborde, ministro en Japón, agradecemos pues esta luz que nos das para poder ayudar, impulsar el comercio México-Japón y evitar pues que haya esos baches que a veces las empresas no salen tan fácilmente. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a ti, Adolfo, en particular. Es un gusto y un honor. Gracias.